El 28 de mayo de enero, pues terminó su mandato la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, con quien hemos hablado en varias ocasiones. Ella pidió, exigió al Senado y a otras dependencias que se investigara a Adán Augusto López, que se investigara su patrimonio, de dónde venía el dinero, de dónde ganaba tantos millones como lo había declarado, por qué había inconsistencias en las declaraciones. Y eso le trajo a Vania, pues, amenazas, intimidaciones y situaciones de riesgo para ella y para su familia, según nos ha denunciado. Vania, ¿cómo estás? Gracias de nuevo y buenos días para ti. Azucena, qué gusto saludarte. Buenos días. Se acabó tu administración frente al Sistema Nacional Anticorrupción. Así es, se acabó con un sabor agridulce. Por una parte, me parece que se posicionaron muchos temas, que se demostró que el sistema puede funcionar. Visibilizamos que la corrupción no se acabó el sexenio pasado y que nos sigue persiguiendo, pero también, por otro lado, vimos el tema de, pues, cómo las instituciones, cómo las personas que ocupan puestos relevantes en México, pues tienen un halo de impunidad, Azucena. Y entonces incomoda muchísimo que haga señalamientos sobre el auditor, sobre el senador Adán Augusto, como lo Claro. mencionabas, y Ujú, otros actores, ¿no? ujú. Fíjate, ahorita, mira, es como un ejemplo, ahorita que hablábamos con la hija de Erasmo, el que conducía el maquinista o el que conducía el tren del interoceánico, ella nos decía que no tenían licencias vigentes. Ya ves que se ha mencionado mucho eso y se culpa a los conductores. Pero la joven o la hija de Erasmo nos decía, no, lo que pasa es que la Marina dijo, ¿a ustedes quién les va a pedir licencia? No se preocupen por eso. Nosotros somos los máximos jefes aquí en la Secretaría de Marina, ni modo que los vaya a parar un policía o un tránsito o un elemento de seguridad de otra corporación, siendo nosotros la Marina. Entonces, pues eso es lo que parece, Vania, que al final se busca, que todos se tapen con la misma cobija y que todos disculpen los errores de los otros, ¿no? Así es, Ujú. porque eventualmente, eh, te voy a mencionar dos casos, porque eventualmente ellos van a estar en esa posición y lo que esperan es que se les cubra con el manto protector de la impunidad. Ujú. Dos casos, uno relacionado con el tren. Ajá. El trabajo del auditor era auditar las grandes obras y pidió, acuérdate que cesaron a un Ujú. auditor. El auditor especial de desempeño, Agustín Caso, fue cesado por David Colmenares porque no quiso hacer auditorías a modo cuando él le dijo, Cierto. los temas de corrupción están ahí y va a haber un problema. Y lamentablemente hoy cuesta vidas, se juzga a posibles inocentes, no es posible. Dos, se le aplaude incluso la oposición, Morena y el PAN y el PRI y todos aplauden al exfiscal que se va como premio a la embajada de Reino Unido. Y entonces pensarías que alguien se va a oponer y nadie se opone, porque eventualmente un día ellos van a pedir también Claro, embajadas. claro. Ese es el problema y eso es lo que no podríamos dejar, no deberíamos haber dejado que sucediera de nuevo, ¿no? Porque para eso estaban los organismos autónomos de transparencia y de acceso a la información, las auditorías, etcétera. En el momento en que todo se vuelva parte de lo mismo, va a ser sumamente difícil llegar a lo podrido, llegar a la pus, porque entonces uno se tapa al otro porque finalmente todos van a requerir algún favor. Así es, Ujú. Azucena, y yo no me voy a resignar y creo que hay muchísimos mexicanos que no se van a resignar, pero luego entonces viene esta parte de los que vamos contracorriente, los que decimos, pues Pues entonces a sí, eso sí hay que claro, castigarlos, porque claro. entonces no entran al juego de la impunidad. Antier, y te quiero decir que muchas gracias porque han estado ustedes al pendiente de Ujú, mí, ujú. sobre todo en el tema de las amenazas y Sí. de este Me dijiste que hostigamiento ibas que a ha poner pasado. una denuncia
Así por es. a quien resultaba responsable porque ha recibido amenazas y pues ya te fuiste del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Me cuentas qué pensaste sobre eso ahora que regresemos del corte, por favor? Claro que sí, Gracias. Azucena, gracias. 36 minutos, gracias a Vania Pérez Morales, ahora expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella pues ha denunciado varios temas, de varios temas políticos con poca transparencia, entre ellos el del senador Adán Augusto López, que bueno, ha dicho que tiene mucho dinero, producto de que es ganadero, heredero, consultor, senador y un largo etcétera. ¿Cuál fue el error de Vania, entre comillas, por supuesto, pedirle al Senado y a otras dependencias pues que revisaran por qué no coincidían ingresos con egresos, ingresos con declaraciones, declaraciones entre ellas, y esto le ha costado intimidación y amenazas? Por eso Vania nos contaba que antes de dejar la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción pensaba interponer algunas denuncias para protegerse. ¿Qué pensaste finalmente, Vania? Bueno, te cuento dos cosas dolorosas de las últimas 2 semanas. Eh, Puse una denuncia en mi calidad de presidenta ante la Fiscalía General de la República la semana pasada. Ajá. Al día siguiente, el presunto responsable ya sabía ¿Y y empezó a acosar. la interpusiste Eh, contra quién? Era una denuncia contra un integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Ujú, Del propio comité. ujú. Una fiscalía que le avisa a las personas que fui a denunciar. O sea, la denuncia la tenían al otro día. ¿Y lo Eh, denunciaste por? Está denunciado por posibles hechos de corrupción. Preferiría no Ok, decir porque la correcto. autoridad Pero la autoridad lo, ya le avisó. sí, Ajá. pero me avisa una tercera persona que no se supone que el derecho de las personas pues es a la confidencialidad, etcétera, pero eso no queda ahí. La volví a meter esa con otras denuncias, al otro día ya se sabía, 2 veces pasó eso en la semana pasada, de Ujú. un tema relevante, pero no tan relevante, por ejemplo, del senador. Y entonces pienso, si esto pasó en un tema, siendo la presidenta del sistema, denunciando en esa calidad, y al otro día los involucrados ya tenían conocimiento, porque conocían a alguien, por no sé la razón, y ya estaban tratando de que yo me desistiera o que se desistieran los otros denunciantes, porque Ujú. acompañé también unas denuncias, es, es este sentimiento de en realidad no puedes hacer nada, Azucena. Ujú. Segundo caso, bueno, yo veo como una posibilidad que tal vez entonces no es en la fiscalía, ¿no? Ujú. Voy a buscar a gobernación para que a través del mecanismo de protección a denunciantes, pues por lo menos sepan lo que está pasando, ¿no? Ujú. Hablo con el mecanismo, me buscan de inmediato, eso sí, me parece que rápidamente me atienden y entonces me hacen una entrevista para ver los riesgos. Y me escuchan y me preguntan absolutamente todo lo que sé, ¿eh? Y Ajá. por qué esto, y por qué lo otro, y por qué denunció a tal, y por qué dijo de la gobernadora, y por qué dijo del senador, por qué dijo del auditor, por Ok. qué dijo de estos políticos, o sea, preguntándome santo y seña, eso Ajá. sí, Ajá. para, me da la impresión para saber Pues qué sí. tanta Eso información que tiene tengo, que ¿no? ver con el tema de que te protejan. Ajá. Ajá, Y bueno. entonces la entrevista termina de un modo tristísimo, porque además yo, pues, me siento vulnerable ante este momento y la entrevista termina con un tema tristísimo y me dicen, bueno, yo observo que sí hay acoso de las autoridades hacia su parte, Ujú. pero es porque usted ha señalado estas cosas. Ah. Pero yo no veo que haya un atentado contra su vida. Ah. Si así pasa, si en los próximos días usted siente que hay un atentado o que esto sube de mi nivel, nos habla de inmediato Ah. al teléfono. Uy, no, pues, Ah, ok. qué No, paz. pues Sí, muchísimas claro. gracias. Ajá. Y le recomiendo que esto mismo puede platicarlo con Derechos Humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Uy. Humanos. Ujú. Trátelo de plantear ahí o trátelo de plantear a la Fiscalía. Ujú.
Claro. Las instituciones están capturadas, Azucena. Ujú. Están Tristemente. capturadas y en 2 semanas lo comprobé. Entonces o sea, ¿a quién recurro? Ujú. No solo yo, Azucena, ¿a quién recurre una persona denunciada injustificadamente como el tema que estás planteando sobre lo del tren? ¿A quién denuncia una familia que se quedó sin medicamentos y que se murió su familiar? ¿A Sí, dónde denuncia? pues sí. Si todo es parte de un sistema de impunidad. Oye, Vania, ¿ahora qué vas a hacer? Dices, no, me voy a rendir, tal. ¿Qué significa eso? Bueno, seguiré desde la sociedad civil. Yo soy profesora de la UNAM. Seguiré con temas en mis clases. Hay una serie de proyectos que me han ofrecido. Por ahora, descansar en los próximos días y analizar qué podría convenir más, pero también creo que estos días me han dejado muy claro que, pues, que necesitamos seguir siendo Ujú. incómodos y lo seguiré siendo. Bueno, pues nos cuentas a ver qué decides, Vania. No sé si estés pensando en alguna asociación, alguna ONG o alguna candidatura. ¿Podría ser? Así es. Por ahora no veo una candidatura, aunque también te quiero decir que me han hecho ofrecimientos sobre eso, pero me parece que eventualmente, Azucena, eso sería deslegitimar lo que se ha avanzado con la ciudadanía. Así que por el momento te puedo decir que sí, seguramente me uniré a alguna organización para seguir visibilizando estos temas y en los próximos días les contaré qué Perfecto. hacemos. Muy bien. Pues atentos, Vania, y cuídate. Gracias. Abrazo Suerte. muy fuerte, Azucena, gracias.